Quisiera que leyeran conmigo, abrieran su Biblia en Génesis 8, versículos del 13 al 17. Génesis 8, del 13 al 17. El título del sermón es una pregunta. ¿Un nuevo comienzo? Estamos a punto de comenzar un nuevo año y muchas personas toman este nuevo año como una motivación o como una idea de ahora voy a cambiar, ahora voy a hacer esto, voy a ser una persona diferente. ¿Qué es lo que habla la Escritura acerca de este tipo de cosas cuando tenemos una motivación que es externa a la palabra o que es externa a lo que hizo Cristo, a su obra redentora? ¿Sí? ¿Qué es lo que habla la Escritura? Entonces, vamos a encontrarlo en Génesis, vamos a encontrar una historia de año nuevo en Génesis. Y vamos a ver qué pasa con la humanidad cuando se le da una nueva oportunidad, una nueva manera, una forma de reaccionar hacia quién es Dios. Vamos a ver qué es lo que hizo la humanidad. ¿Sí? Vamos a leer. Dice Génesis 8 del 13 al 17. Dice, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Vamos a orar. Padre, te quiero agradecer en esta mañana, Dios, por la bendición de estar aquí. Sabemos que el único propósito por el que estamos aquí reunidos es para venir a adorar tu nombre, escuchar tu palabra y, Dios, como iglesia, someternos a tus designios, Padre. Te pido que nos ayudes a entenderlos claramente y que seas tú el que hable, Dios, a pesar de mí, Dios, y que tu palabra salga intacta, Dios, de aquí. Que la podamos recibir tal y cual es y que podamos ponerla en práctica, Dios, como iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Bueno, me gustaría darles un poco de contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Leímos algunos versículos anteriores en Génesis, que es el contexto que necesitamos. El primer suceso importante de la humanidad fue que fue creado, ¿verdad? El humano a imagen y semejanza de Dios. La segunda cosa que sucedió, que era de una suma importancia relevante a lo que íbamos a vivir y lo que estamos viviendo hoy en día, fue la caída del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en esta caída? El hombre fue creado inocente, el hombre más inocente de que ha existido, falló, ¿sí? Falló el hombre inocente, aquel que fue creado para andar en los pasos de Dios, falla. Entonces tenemos ahí la persona más inocente que no podía darnos una redención, no podía llevarnos a ser iguales a Dios, falló, ¿sí? Es el primer suceso. ¿Qué sucede después? Hay una promesa que se le da a ambos, no nada más a Eva, ¿sí? Sino a Adán y a Eva se les da una promesa. Va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿De quién está hablando? Todos sabemos que es de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando Eva escucha esta promesa, cuando Adán escucha esta promesa, ellos entienden que va a haber una redención. Ellos entienden que va a haber alguien que va a aplastar a este que los engañó, ¿sí? ¿En quién estaban poniendo su fe en ese momento? En una característica única de aquel que nos iba a redimir, de Jesús. Entonces, la semana pasada cuando Felipe predicó, estábamos escuchando eso, que anteriormente todos ponían su fe en Jesús, ¿sí? En algo futuro que iba a suceder. Nosotros ponemos nuestra fe en algo pasado que ya sucedió, ¿sí? En ese sacrificio de Jesús. Entonces a Adán y a Eva se les fue revelando una característica del Mesías, de Jesucristo, aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es lo primero que va a venir. Entonces, ¿qué sucede en esta historia? Salen del huerto del Edén, pero siguen en Edén, ¿sí? Salen del huerto, de la presencia de Dios, y Dios les deja estar en Edén. ¿Qué sucede con Caín y Abel?
que es lo que estamos leyendo ahora. No, todavía no. Cuando nacen, ¿qué estaba esperando Adán y Eva? Estaban esperando una promesa, porque la simiente había llegado. Esa simiente de la que se estaba prometiendo. ¿Qué estaba pasando? Adán ve nacer a ellos dos, uno de ellos tiene que ser. ¿Sí? Es la simiente prometida. ¿Qué sucede? Abel sacrifica a Dios como debería de ser, poniendo su fe en aquel que iba a venir. ¿Sí? Mas sin embargo, Caín no lo hace. Dios lo confronta, se enoja y mata a su hermano. ¿Qué sucede? La promesa. ¿Dónde está? Esa promesa de aquel que iba a venir a aplastar la cabeza. Yo me pongo a pensar en Adán y Eva. A lo mejor no, espérate, Dios hizo la promesa, tenemos que confiar. Y nace Set, que el mismo nombre es restitución o restituir. Dios está restituyendo la promesa que a través de él iba a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Adán y Eva pusieron ese nombre porque sabían que Dios había restituido ese pacto que había hecho Dios, no con Adán y Eva, sino desde antes de la fundación del mundo, un pacto trinitario, algo que lo hizo en la Trinidad. Se pusieron de acuerdo entre ellos para este plan de rescate. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede más adelante? Los hijos de Set, el primero que le nace, dice, fue el primero, dice la Escritura, en invocar el nombre de Yahweh. Es como lo encontramos. ¿Sí? Muchos piensan que Moisés fue el primero. No, primero fue el hijo de Set, que lo llamó con el nombre de Dios, Yahweh. Y lo puso Moisés. ¿Sí? Lo escribió. Después, ¿qué sucede? Más adelante, los hijos de Set comenzaron. Los hijos de Caín, por otro lado, haciendo atrocidades. ¿Sí? Haciendo barbaridades. ¿Y qué sucede? En el capítulo 6 lo leímos. Viene la genealogía en el capítulo 5 y ahora habla que los hijos de Dios, esta descendencia que venía con una promesa de traer a aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, falló. ¿Sí? Falla. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a destrozar todo lo que Dios había creado bueno dentro del huerto, el matrimonio, una de ellas. ¿Sí? La sexualidad dentro del matrimonio la destruyeron, empezaron a tomar mujeres como ellos quisieron. Esta descendencia comenzó a juntarse con aquellos que vivían fuera de la presencia de Dios, que es a donde Caín había ido. A este lugar que se llamaba el lugar del vagabundo, de andar dándole vueltas al mundo, ¿sí? Fuera de la presencia de Dios, al este del Edén, ¿sí? Era donde estaba habitando toda la descendencia de Caín. Entonces comenzaron a mezclarse, no importándoles el matrimonio, no importándoles nada del plan, no les interesó esa simiente. Pero había un hombre que sí. ¿Sí? En su nombre, Lamec, su padre, le dijo, él va a traer el reposo. ¿Sí? No hablaba de Noé directamente, sino que él había visto toda la humanidad que estaba hecha a pedazos, estaba muerta en sus pecados, estaba destruida, amando el pecado y siguiendo sus pasiones. Y este era el único. Nada más nos queda él. Y él confiaba en su promesa de Dios que iba a traer, aquel que iba a traer ahora el reposo, que nos va a dar descanso, que nos va a librar. No habla de Noé. Y vemos en la historia que Noé no es aquel que trae el reposo a la humanidad. Pero vemos una característica nueva, expresada de aquel que va a venir. Porque Jesús mismo se llamó, Él es nuestro reposo. ¿Sí? Entonces Noé en su nombre llevaba la descendencia que él iba a llevar. ¿Sí? Aquel que iba a traer el reposo. Una nueva característica de Jesús se revela a la humanidad y nos revela a nosotros. ¿Qué sucede después? Dios le dice, voy a destruir toda la humanidad. Voy a aventar agua, voy a hacer que surjan aguas que van a inundar toda la tierra. ¿Sí? Construye un arca. Mete a tus hijos y a tus nueras.
Entonces tenemos a 8 personas dentro de un arca, en el cual estaban adentro ya con todos los animales y empezó a llover. Ellos ni siquiera sintieron una gota del juicio de Dios. Ni una sola gota ellos tocaron, ni siquiera la humedad de la tierra tocaron ellos, de este juicio que cayó sobre todo el mundo. ¿Sí? Entraron a esa arca, Dios selló las puertas, estuvieron durante 40 días y 40 noches las lluvias y saliendo aguas de las fuentes de los mares, se llenó toda la tierra, duró como un año más o menos en que todo terminara. Y es a donde llegamos, a este punto, donde vamos a comenzar. Noé se asienta al arca, abre las puertas y ve que ya está seco. Ah, mira, ya se secó. Y no baja. ¿Sí? No baja. No sale ni saca a nadie. Esperó casi 2 meses. Aquí lo podemos ver. A que Dios le dijera, sal. ¿Sí? Sal. Entonces, cuando Dios le dice sal, aquí hay un suceso importantísimo que debemos de analizar. Cuando Dios le dice sal, no sale. ¿Sí? Ya no hay humedad en la tierra, no hay nada, absolutamente nada. El juicio había terminado. ¿Qué dicen los versículos siguientes? Vamos a ver. Génesis 8, del 18 al 22. Dice, salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron todos los animales del ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Vamos a parar un poquito ahí. Este es el suceso del que quiero poner ahorita un énfasis en la primera sección. Una pausa. Cuando salieron de esa arca, ¿qué fue lo primero que vieron? Vieron que no había animales, ni había ni otro ser humano. ¿Sí? Ellos vieron que al voltearse a ver entre ellos, eran las únicas personas que estaban pisando la tierra. Y eran los únicos animales, los que venían atrás de ellos, los únicos animales que veían. No voltearon y vieron pájaros, no voltearon y no vieron nada. ¿Sí? El juicio de Dios fue 100% claro para ellos. Fue visible. ¿Sí? Se sintieron solos en toda la tierra. Por primera vez vieron y dijeron, uy, todas las personas que estaban haciendo todo eso fueron aniquiladas. ¿Sí? Y aquí estamos nosotros. ¿Cuál hubiera sido la reacción natural de una persona al haber sido rescatado de tal grande juicio? De tal juicio en el cual todo quedó destruido, pero ellos no. Todo quedó destruido, todos los animales, todo. ¿Cuál debería ser la reacción? Uno, Dios tenía la razón. Él es genuino, Él todo lo cumple. Tiene el poder para controlar toda la naturaleza. Es digno de adoración. Sería a lo mejor algo natural, ¿no? O sea, tendría que seguir ese evento, tendría que seguir, lo que seguiría de ese evento tendría que ser adoración, ¿sí? Tendría que ser una sumisión en entrar y decir, Dios, tú eres único. Todos deberían de haberlo hecho. El hecho de haber salido librados de ese juicio, tuve que haber cambiado la actitud de todos ellos, de haberlos hecho sumisos a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió en realidad? ¿Qué fue lo que sucedió? Los versículos siguientes lo dicen, donde paré. Versículo 20. Luego Noé, solo, construyó un altar al Señor. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la reacción de gratitud? De humillación, de ese grande evento que acaba de suceder. Acaban de bajar de estar 1 año y 2 meses esperando a que se bajara el agua, a que Dios les dijera salgan, de ver toda la destrucción. ¿Dónde está esa gratitud? Noé fue el único que hizo un altar. Dice que sacrificó animales puros. ¿Sí? Es un
una pequeña sombra de lo que iba a venir en Levíticos. ¿Para qué eran los sacrificios que se hacían en Levítico? Era una sombra de lo que iba a venir, que iba a ser Jesucristo, que iba a pagar por todos nuestros pecados. Él era la muestra de que Él iba a ser el Cordero de Dios. Esos sacrificios que vemos en Levítico, eso representaban. Esos fueron los primeros, ¿sí? Abel lo hizo y después lo vemos aquí con Noé. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué debería de haber hecho Dios en ese momento? De decir, oye, los rescaté, los salvé de todo este juicio. Ustedes tuvieron que haber sido parte de, ustedes no lo merecían de haber sido rescatados. Nada más debería haber sido Noé, ¿sí? Pero ustedes por misericordia fueron rescatados. ¿Qué debió de haber hecho Dios en ese momento? Sin embargo, la respuesta de Dios fue totalmente diferente. ¿Qué es lo que dice? Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno y días y noches. Aquí me gusta mucho pensar, es una narrativa, ¿sí? Lo que está sucediendo, es una narrativa. Génesis en muchas partes es narrativa. Y aquí se hace una pausa en la narrativa. Se hace una pausa. Noé está sacrificando. Noé está humillándose delante de Dios, agradeciendo por lo que está pasando. Sin embargo, hay una pausa, dice, y Dios pensó, ¿sí? Dios a sí mismo se dijo, ¿sí? Fuera de lo que está haciendo Noé. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Dios? ¿Vio a Noé? ¿Su justicia? ¿No? Ahí dice algo bien importante. Percibió el grato aroma. ¿De qué? Fue el grato aroma de su Hijo, Jesús. Esa es la representación de lo que iba a pasar en esa cruz. Y lo que está viendo en ese momento Dios es el recordatorio de voy a mandar a mi Hijo y les voy a mostrar todo mi amor cuando venga Él. Y eso fue lo que Él hizo. Voy a hacer una promesa, no los voy a destruir. Gracias a ese sacrificio de Cristo. Y ahora lo conocemos como gracia común. La gracia común que todas las personas pueden disfrutar del sol, pueden disfrutar de la comida, pueden disfrutar de que siempre va a haber cosecha, va a haber frío, calor. ¿Sí? Es la gracia común. Y Dios lo puso por ese sacrificio, por ese grato aroma que percibió al pensar en su Hijo, Jesús, en ese sacrificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que vio? No vio a Noé. Lo que vio fue a su Hijo. Lo que vio percibió ese aroma de esa cruz. Lo único que él podría considerar agradable, la sangre de su Hijo. Entonces, al percibir a ese aroma y recordar a Jesucristo en esa cruz, hace una promesa en sí mismo, hace un pacto, ¿sí? En sí mismo. Este pacto en el cual va a dar gracia común al humano, ¿sí? Va a haber gracia. No va a haber más destrucción así como lo he hecho. Ya no va a haber frío ni calor, verano, invierno y días y noches. ¿Sí? Hace un pacto consigo mismo. Eso fue lo que sucedió. Vamos a la sección 2. La reacción de Dios, bendecir y pactar. ¿Sí? Ahora voltea a ver a Noé. ¿Sí? Ahora voltea a ver a Noé. Ok, ya estaba en su sacrificio. Dios hace una pausa. Pacta consigo mismo. Hace un pacto eterno. Ahora voltea a ver a Noé. Y no solo a Noé, sino voltea a ver a Noé y a sus hijos. Es lo que dice la Escritura. Los voltea a ver a todos. Vamos a ver capítulo 9, del 1 al 7. Vamos a leer. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto,
de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Esta es la primera parte. ¿Qué dice al principio? Dios bendijo. ¿Sí? Dios bendijo. A mí me llama mucho la atención en esta sección, que la dividí en dos, que cuando Dios da bendición, está dando leyes, mandamientos, está haciendo promesas y nos está dando dones o regalos. ¿Sí? Estas 4 cosas. Cuando vamos leyendo, nos está diciendo, por ejemplo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Eso es parte de una bendición y esa parte de un mandamiento. ¿Sí? Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto a ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales. Y ahí tenemos una ley, ¿sí?, que Dios está dando. Ellos nos van a respetar. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Es una bendición, ¿sí? Es un regalo. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Ahí está un mandamiento. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, ahí está una ley. En cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Cuando nos está bendiciendo, nos está dando leyes, mandamientos, nos está dando regalos, nos está, ¿sí?, en una bendición. Y muchas veces pensamos que las leyes, los mandatos, son como que, bueno, pero cuando nos da cosas buenas o nos da bendición, gracias a Dios por todas estas cosas buenas que nos ha dado, gracias por este año que Dios nos ha bendecido mucho, pero ¿por qué no agradecemos por cómo su ley ha influido en nuestra santificación? O muchos de ellos, gracias a la ley, conocimos nuestro pecado y pudimos correr hacia la cruz, ¿sí? ¿Por qué no pudimos agradecer? Gracias Dios por la ley, gracias Dios por tus mandamientos que hacen que la iglesia corra en santificación. A pesar de que a mí no me gusta mucho la santificación, porque es matar algo que me gusta mucho, que es el pecado, ¿sí? ¿Por qué no agradecemos esas cosas? ¿Por qué no agradecemos cuando alguien nos ha llamado la atención? ¿Sí? ¿Por qué nada más las cosas buenas? Es que alguien me ayudó cuando tenía un problema. Es que Dios nos bendijo con esto. ¿Por qué no nada más hablamos de esa forma? Si aquí Dios dijo, los bendijo, y está dando mandamientos, leyes, también dio regalos y también está dando promesas, ¿sí? Estamos acostumbrados a ver humanamente lo que es una bendición. Sin embargo, aquí nos está mostrando, Dios le está diciendo a ellos, después de haber hecho un pacto con Él mismo, le está diciendo, hey, aquí está mi bendición. Y en la bendición vendían mandamientos, leyes. Entonces, si vamos a ser agradecidos con Dios por sus bendiciones, hay que agradecer por todo esto, ¿sí? ¿Qué dice en lo siguiente? Versículo 8. Dios les habló otra vez, dice otra vez, ¿sí? Volvió a hablar con ellos, con Noé y sus hijos, y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, ¿sí? ¿Qué pacto está hablando? ¿Cuál es este pacto del que está hablando? ¿Sí? Lo acabamos de leer. Fue aquel pacto que se está mencionando arriba, ¿sí? El cual Él lo había hecho consigo mismo. Ahora le está diciendo, yo los voy a establecer no solo conmigo, sino también lo voy a extender hacia ustedes. Ustedes van a ser parte de esto que ya pacté. No es porque ellos hubieran hecho algo para merecerlo. No hicieron nada para merecerlo. Al contrario, hicieron todo lo opuesto para no merecerlo, ¿sí? No fueron agradecidos, no hicieron nada y fueron parte de este pacto. ¿Qué es lo que dice? Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Vamos a leer hasta el 17. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arcoíris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes
y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que es establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré, y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. 7 veces menciona Dios: este es mi pacto. Este es mi pacto, mi pacto, mi pacto. No dice, este es nuestro pacto, este es el pacto que hice por ustedes. Dice, este es mi pacto. Él ya lo había hecho, lo vimos anteriormente, ¿sí? Y ellos fueron parte de este pacto. ¿Cuántas de estas cosas mencionan mandamientos, leyes? Nada, ¿sí? Él no nos está requiriendo absolutamente nada. Él lo hizo un pacto consigo mismo a pesar de nosotros y a pesar de la humanidad y a pesar de lo que ellos habían hecho. Él lo hizo y no está requiriendo absolutamente nada. En cambio, cuando nos bendijo, está diciendo leyes, mandamientos, está dando todo esto, promesas y regalos o dones. Y aquí, cuando Él pactó algo, no requiere nada de nosotros, ¿sí? Porque Él, cuando hizo un pacto, y lo vemos más adelante también con Jesús, cuando Él hace un pacto, no requiere nada de nosotros. Él lo hizo en la eternidad, en lo eterno, no necesita absolutamente nada. Por eso cuando habla del arco iris, y yo veo muchas de esas comunidades que usan el arco iris como, yo pienso y muchas veces digo que ellos se rebelan en el hecho de decir, mira, no nos vas a destruir, ¿sí? No nos vas a destruir, mira, estamos haciendo lo mismo que hacían antes, y ven, no nos vas a destruir, pero sabemos que Dios va a hacer justicia, y está reservando su ira para el momento del tiempo venidero, que cuando venga Jesús, está reservando su ira para ese momento, ¿sí? Entonces, este arco iris lo vemos desde Apocalipsis 4:3. Dice que está coronado Dios con un arco iris. Este símbolo ha sido eterno desde siempre, ¿sí? Ese pacto ha existido. Entonces, cuando vemos esto, Dios ni siquiera requiere nada. Todo su pacto hasta hoy. Y dice que Él cuando está un arco iris en el cielo, Él lo va a ver y no va a destruir la tierra, ¿sí? Y hasta hoy lo vemos, ese arco iris. Hasta hoy, cuando llueve, ahí está. La otra vez, exactamente el día que estaba leyendo esto, estaba estudiándolo, estaba lloviendo y estaba en el 3er piso allá en el ITESO y vi el arco iris y estaba leyendo esto y dije, Dios también está viéndolo en este momento, ¿sí? Está viendo este arco iris porque es parte de su pacto. Dice, yo lo estaré viendo, ¿sí? Yo estaré viendo y que sirva como recordatorio de que este pacto sigue vigente. Digo, hasta la fecha, nosotros somos testigos, cada que llueve, cada que vemos este arco iris, que Dios cumple esta promesa hasta hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué más pasa? Porque aquí ya podemos comenzar a ver algo muy importante. Las personas que estuvieron en esta arca, no solo se les dio una oportunidad de comenzar de cero, ¿sí? Desde cero. Podríamos pensar, no hay influencia del mundo que me esté arrastrando de que, es que tengo unos amigos que me arrastran para todos lados. No tenían una influencia. No había alguien a quien imitar el pecado y las formas que ellos practicaban para hacer nuevas cosas o nuevas porquerías en el pecado, ¿sí? No había nadie que estuviera, una sociedad que estuviera experimentando con cosas nuevas. No había nada, ¿sí? Que estuviera a ellos arrastrándolo con comerciales, con todo eso a su alrededor, ¿sí? Al contrario, tenían todo para ellos seguir a Dios. Tenían la oportunidad de haber experimentado el juicio de primera mano y salir librados de ese juicio. Tuvieron la oportunidad de ver el juicio de Dios y de Dios haber mostrado misericordia sobre ellos. Tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios diciéndoles, yo los bendigo y les doy lo que necesitan. Ya no tienen que tener miedo del agua, ¿sí? De que voy a venir a destruir la tierra. Al contrario, no les va a faltar la siembra. No les va a faltar nada de este tipo de cosas. Va a haber frío, calor. También extiendo mi pacto con ustedes, ¿sí? Ellos experimentaron todo esto
de primera mano, ¿sí? Y el único trabajo que Dios les dio es multiplíquense y llenen la tierra. Eso era todo lo que tenían que hacer. Disfruten la comida, ¿sí? Ahora coman de los animales, ¿sí? Disfruten y reproduzcanse. Ese era el trabajo que Dios les había dado, ¿sí? ¿Qué hicieron ellos? Después no solo de haber visto el juicio, después de no solo haber escuchado todas estas promesas y todas esas bendiciones de Dios, todo este pacto eterno, después de haber escuchado todo esto, ¿cómo debería haber sido la reacción? ¿Cuál debió haber sido esta reacción de estas personas? No solo de Noé podemos esperar, ¿sí? Muchísimo, ¿sí? Porque era el único que tenía la justicia de Dios, ¿sí? De los otros 7, abrir los ojos, ¿no? Mira, entendí, Él es nuestro Dios. Él nos salvó, Él ve lo que nos promete a pesar de que nosotros éramos rebeldes. Somos rebeldes, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por cumplir, llenar la tierra, porque dentro de nuestra simiente viene aquel que nos va a traer el reposo. Deberían de estar emocionados. Aquel que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, esta promesa, Jesús. No Jesús, no sabían que era Jesús, pero aquel que nos iba a redimir. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Inmediatamente, la siguiente historia que tenemos es una historia de terror. ¿Sí? Es una historia de tristeza, de amargura, pero también de redención. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué pasó en el versículo, los versículos 18 al 23? Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. ¿Sí? Aquí hay dos cosas muy importantes. ¿Qué hizo Cam y qué hizo Noé? ¿Sí? Son cosas importantes, pero no es el punto principal. ¿Qué hizo Cam? Muchas de las personas, predicadores que he escuchado, hacen mucho énfasis en qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Porque la misma palabra se muestra en Levíticos. La misma palabra que se usa en descubrir la desnudez, se usa en Levíticos. Y ellos hacen conjeturas de que algo pasó sexualmente. ¿Sí? Yo creo que eso no es lo importante de este texto. ¿Sí? Y los voy a demostrar ahorita. A mí se me hace que tampoco es importante qué pasó con Noé. ¿Sí? No es el punto principal tampoco. Noé se le puede cargar un poco más. Porque ¿qué estaba haciendo él? Tú eres el justo, tú eres aquel que estaban hablando hace no mucho. Estamos hablando de ti, que por ti toda la humanidad. ¿Sí? ¿Pero fue por él? No fue por él. ¿Esa justicia de dónde venía? Si leemos en Hebreos dice que por fe Noé lo hizo, ¿sí? Y esa fe, la fe es adquirida únicamente por Dios, ¿sí? Dios no la entrega. Entonces, ¿qué fue lo que vio? Que Noé había puesto su fe en aquel que iba a venir, ¿sí? Entonces, podíamos recargarle más a Noé. Noé, tú podías, todavía Cam, no podíamos esperar más de Cam. Siendo pecador y siendo un hijo de Satanás, no podíamos esperar más. Eso es lo que deberíamos de pensar. Las prácticas que tenían antes, más pecador, más una persona que no teme a Dios, es igual a repetición. Iba a ser lo mismo o más. Porque ¿qué dijo Dios en ese pacto? El humano no va a cambiar su forma. El humano desde pequeño, desde siempre, su corazón está inclinado al mal.
¿de quién estaba hablando? Nada más había 8 personas. Si se hubiera hecho un reset, ¿sí? Como lo que van a hacer muchísimas personas ahorita empezando el año. Reset y comenzamos de nuevo, borrón y cuenta nueva, dicen. ¿Sí? Esto no puede suceder. Aquí está claro que el humano, por eso Dios hizo ese pacto. Él sabe el corazón del hombre. Él sabe que ni siquiera aislándonos de lo que llamamos malo, ¿sí? Aislándonos de todas esas personas. Es que hay mucha perversidad en el mundo y no quiero que mis hijos la vean. No podemos hacer nada, ¿sí? No podemos tapar los ojos porque dentro de cada uno de nosotros, dentro de mis hijos, está lo que Dios pactó desde antes. El hombre es perverso desde su nacimiento, ¿sí? Porque el pecado está dentro de nosotros. Y desde ese momento corre peligro el niño. Dentro de sí mismo. Yo le puedo tapar los ojos, yo puedo hacer lo que sea. Es mi obligación cuidarlo, pero aún así, dentro de él, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué hizo Noé? Noé hizo todo para hacer ejemplo a sus hijos. ¿Sí? ¿Falló? ¿No iba a fallar? Sí, claro, iba a fallar. Tenía que fallar, como nosotros fallamos. Tenemos que fallar, yo tengo que fallar. Naturalmente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque le voy a decir a mis hijos, tienen que ver a Cristo, no a mí. Él es el que no nos va a fallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? No fue culpa de Noé. Noé tuvo su consecuencia por su pecado. Pero no fue por eso que, entonces pues, como lo vio desnudo, se burló de él o lo que haya hecho. ¿Sí? Noé tuvo la culpa, no. Dentro de Cam estaba todo lo que tenía por hacer, ¿sí? Él podía hacer las fechorías más terribles porque dentro de él estaba un potencial increíble para pecar. ¿Qué diferencia hizo en Noé para que las consecuencias fueran diferentes? ¿Sí? Eso es el punto principal. ¿Qué fue la diferencia entre ellos dos? En que uno había sido justo y el otro seguía dentro de la naturaleza pecaminosa. Esa fue la diferencia. Nada más. Esa es la diferencia entre Cam y Noé, pero los dos actuaron pecaminosamente. Los dos. Aquel que por él ahorita seguimos aquí, ¿sí? Humanamente, pero fue por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué más pasa aquí? Porque no solo vemos estas dos caídas y ya, ¿sí? Vemos esta caída de Noé y esta caída de Cam, ¿sí? Hay algo bien impresionante que nos podemos quedar nada más clavados en lo que está diciendo hacia ellos. Pero Dios utilizó esto para hacerlo totalmente, o sea, ni siquiera era para algo futuro, totalmente. ¿Qué es lo que dice aquí? El versículo 24. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán. Será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está escribiendo el libro? ¿Quién lo está escribiendo en ese momento? Moisés, ¿sí? ¿Quién lo va a leer? De primera mano, ¿quién lo va a leer? Los israelitas, ¿sí? Los israelitas lo van a leer. Estamos hablando de Cam o de Canaán. ¿De quién estamos hablando? Canaán, ¿sí? Aquí dice que es Canaán, que es Can, ¿sí? Cam es el padre de los cananitas. Los cananitas, o la tierra de Canaán, fue la tierra que iban a conquistar ellos. Era la tierra que estaban ellos visoreando y estaban a punto de atacar para poder entrar. Al escuchar esto, Dios no solo les está dando al pueblo de Israel el ánimo y decir, los tienen en sus manos, van a ser sus esclavos. Porque los israelitas descienden ¿de quién? De Sem. ¿Sí?
Y Sem había entendido. Dios era su Dios. Era el Dios de Sem. Y Dios estaba haciendo un plan que iba a afectar a todos nosotros, que era seguir con este plan que había iniciado antes de la fundación del mundo. Tenemos que traer a Jesús, tenemos que ponerlo en la tierra. ¿Sí? Tiene que venir ese Mesías a rescatarlos. Y esto era parte del plan de Dios. Sem iba a entender. Sem iba a ser aquel que su descendencia, si ustedes ven en la genealogía de Jesús, ahí va a estar Sem. Ahí va a estar. Y a través de él iba a venir aquel que iba a poder darnos la verdadera redención. La verdadera redención en el cual hoy no necesitamos esperar al año nuevo o un evento magnífico, una situación de muerte para poder cambiar, para poder morir al pecado o para poder ser buenos. Nada pasó con ellos. Nada, absolutamente. Cam, a pesar de haber visto todo, nada cambió en él. Nada, al contrario, siguió las mismas prácticas que ellos tenían desde antes de entrar al arca. Hasta se burló de la atrocidad que había hecho. ¿Sí? Se burló y se rió. Quería que sus hermanos se rieran. Y sus hermanos, en un acto de decir, nosotros no vamos a participar de nada de lo que tú hiciste, fueron y lo cubrieron para ni siquiera ver lo que había sucedido. ¿Sí? Porque ellos habían, por lo menos Sem había entendido quién era este Dios. Todo lo que había sucedido, Dios mostró su carácter y mostró una nueva promesa de que iba a cumplir un pacto, el cual iba a traer la verdadera redención. Entonces, hoy como iglesia, me gustaría animarlos con 2 aplicaciones antes de concluir. Que nos sirva de lección lo que acabamos de leer. Que no tenemos que esperar nosotros, gracias al Espíritu de Dios, no tenemos que esperar a que algo pase. Hoy mismo como iglesia podemos tomar esas bendiciones que Dios ha declarado para nosotros. Esos mandamientos, seguirlos. Esas leyes que Él ha puesto. ¿Sí? Correr a la santificación, que es lo más grande que tenemos, es perseguir la naturaleza de Cristo. Correr hacia eso. Como iglesia, no poner nada más a enfocarnos en todas las distracciones que existen en el mundo, ¿sí? Porque eso no nos lleva a santificación, nada más estar viendo qué es lo malo, malo, malo. No, volteemos a ver a Cristo, ¿sí? Si volteamos a ver a Cristo y si Él es lo más preciado para nosotros, todo lo demás no lo va a hacer. Pero cuando nos deslindamos de Cristo y nada más estamos viendo lo malo, qué pecador soy, nada más, ese es mi principal objetivo cada mañana. Voy a la Escritura porque quiero ver mi pecado. Dices tú, no, voltea a ver a Cristo primero, ¿sí? Él va a revelar en su naturaleza, va a revelarte lo que está mal, ¿sí? En eso sí hay poder. En cuanto veas la persona de Cristo, va a haber poder en eso. Si pensamos que las distracciones son lo que nos provoca a pecar y todo eso, no, todo está dentro de nosotros. Y Jesús mismo lo dijo. Dentro de nosotros nace todo. Adulterios, asesinatos, todo. Entonces volteemos primeramente a verlo a Él para que Él nos ayude con lo que tenemos dentro. Entonces les digo como iglesia, la primera aplicación es enfoquémonos en Cristo. Enfoquémonos primeramente en Cristo. ¿Sí? Para poder quitar todo lo de alrededor. Y lo demás no va a ser atractivo. Si Cristo es el centro, es lo más hermoso, lo demás no va a ser atractivo. Y segunda, no hagamos promesas de cambios ni nada de eso, porque no depende de nosotros. No hagamos promesas de que ahora sí voy a hacer esto. No hagan eso. Volteemos a Cristo. Él es el único que puede hacerlo. Ya vimos que como humanos, aunque nos quiten todas las personas a nuestro alrededor, aunque pase un diluvio, aunque caiga todo eso y queden solos, ¿qué pasa? Es lo mismo. No podemos como humanos. El único que puede es Cristo. Si realmente queremos
aniquilar todo lo que hay dentro de nosotros, el único que puede es Cristo, ¿sí? Por eso tenemos el poder del Espíritu de Dios, para poder ser más como Cristo. Y como conclusión, quisiera que tuviéramos también esto como iglesia. Un nuevo comienzo de tiempo no nos puede cambiar o motivarnos a cambiar, ¿sí? No puede. Solo la fe basada en una promesa cumplida en Cristo puede. Humillémonos y reconozcamos que Cristo es el único que puede librarnos del pecado a través del pacto que Él selló con su sangre. Y Dios va a reclamar por esa sangre. Lo vimos en los versículos pasados. Dios va a reclamar por la sangre. Imagínense, si va a reclamar por la sangre de animales, es lo que decían dentro del pacto que había hecho. Si va a reclamar por la sangre de animales o por que alguien asesine a otra persona porque dice que somos a imagen y semejanza, ¿cuánto más Él va a reclamar por la sangre de su Hijo que las personas han rechazado? ¿Sí? Entonces pensemos en esto. Y hay que arrepentirnos y correr a Cristo. Vamos a orar. Padre, te quiero pedir por esta iglesia, Dios, por esta palabra, que tú nos ayudes a entender quiénes somos en realidad, que dentro de nosotros está el problema, Dios, pero que tú eres el único que nos puede librar. Cristo, gracias por habernos dado esa libertad, porque todo depende de esta obra magnífica, solamente depende de ustedes, obra trinitaria. Dios, te pido que nos ayudes a entender esto y que podamos correr a ti y no pensar en nuestras fuerzas, que podamos depender de ti y saber que las condiciones a nuestro alrededor las vemos atractivas porque tenemos que verte más atractivo a ti. Tenemos que verte que eres la persona que más amamos para que todo lo demás no nos llame la atención, Dios. Te pido que nos ayudes a abrazar esta palabra y hacerla nuestra. En nombre de Cristo, amén.